De Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos las gracias eternas por darnos este privilegio de poder compartir las Sagradas Escrituras a través de medio. Danos, Señor, entendimiento y sabiduría en las Sagradas Escrituras, y glorifícate en este día, Señor. Atamos todo espíritu que sea contrario al tuyo, todo aquello que quiera impedir que tu nombre, Señor, sea glorificado en este día. Honramos tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Estamos, hermano, en el capítulo 4 del libro de la carta a los Romanos. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué glorificarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen la pisada de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bendecimos el nombre del Señor. Y vamos a dejarlo ahí. Bendecimos el nombre del Señor. Creyó Abraham a Dios. La salvación por la fe, no por obras. Bendecimos el nombre del Señor. La salvación es por la fe, es una gracia que Dios nos ha dado y no es por las obras. Aquí nosotros vemos que el apóstol Pablo pasa por alto, podríamos decir que se va no a Moisés, sino que se va a Abraham. Porque él quiere darle a entender a ellos que también los gentiles, bendecimos el nombre del Señor, están añadidos a las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Ahora, el judío de por sí estaba bien seguro de sí mismo, de que ellos, por ejemplo, tenían todos los beneficios de Dios, porque ellos eran hijos de Abraham y Dios había hecho este pacto con Abraham de la circuncisión. Entonces nosotros vemos que en este libro, en este capítulo del libro de los Romanos, él habla bastante sobre la justificación. Y la justificación es que Dios nos ha declarado a nosotros justos por la fe que nosotros hemos puesto en Cristo Jesús. No porque nosotros hayamos sido circuncidados o porque nosotros hayamos hecho alguna de estas obras. Entonces, cuando el apóstol Pablo hace esta referencia con Abraham, él quiere dejarles saber a ellos que los gentiles, aunque no habían sido circuncidados, ellos también eran parte de esta familia de Abraham. Bendecimos el nombre del Señor. Y Dios habló a Abraham, y Abraham, Dios lo llamó y lo llamó de Ur de los Caldeos. Dijo: sal de la casa de tu familia, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contada su fe por justicia. Dios le dijo a Abraham: mira, así será tu descendencia como las estrellas del universo, ¿no? Le habló de una descendencia que vendría de Abraham, y Abraham le creyó, dice la Biblia nuevamente en el libro de Génesis.
capítulo 15 y 17, habla bastante sobre esto, y le fue contada por justicia. Pero ya luego, entonces ya Dios, para confirmar como este pacto con Abraham, entonces ahora Dios le dice que tú vas a circuncidar a todo varón que nazca en tu familia, en tu descendencia, y que Dios le iba a dar un hijo, ¿ok? Que iba a nacer ¿de quién? De su esposa, que era Sara. Ahora, nosotros sabemos que Sara y Abraham no pudieron esperar. No pudieron esperar. Y Abraham, como a la edad de 87 años, Sara le dijo, bueno, llégate a mi sierva Agar para que nosotros tengamos descendencia. Porque no tenemos hijos todavía. Entonces, obviamente, ellos estaban envejecidos y pensaban como que a través de su propio razonamiento o a través de la carne, podríamos así decirlo, que ellos podrían lograr esto. No, pero había sido una promesa que Dios le había hecho a ellos, que Abraham iba a tener una descendencia. ¿Ok? Que Dios le iba a dar un hijo a través de Sara. Entonces Sara se adelantó, Abraham le siguió. Eso es lo mismo que aconteció en Génesis cuando cae Eva, entonces Eva le da de comer al árbol a Adán. Entonces que se adelantaron al hecho, ¿no? Se adelantan al hecho. Entonces Abraham y se llega a Agar, y Agar tiene un hijo, el cual llamaron, ya nosotros conocemos la historia, lo llama Ismael. Entonces como 13 años después, Abraham entonces tiene un hijo con Sara, con Sara, que es Isaac. Bendecimos el nombre del Señor. Pero nosotros vemos que cuando Dios habla a Abraham, Abraham le cree a Dios y dice que su fe le es contada. ¿Por qué? Por justicia. Entonces, obviamente, cada uno de nosotros, todo creyente que ha creído en Jesucristo por fe, que Él es el Hijo de Dios, Él es justificado por la sangre y el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Y es por eso que aquí esto es algo que nosotros debemos de entender, porque esto Dios lo hizo con Abraham antes de él ser circuncidado. Por eso es que él empieza el capítulo y él dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? No encontró lo que era de parte de Dios. Pues obviamente ellos quiso por sus propias obras. Sus obras no le van a servir a él para ser justificado para con Dios. Dice que su fe fue lo que lo justificó a él. Dios lo constituyó a él como justo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Ok? Bendecimos el nombre del Señor. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, en el caso, podríamos leer también nosotros, pues esto no tiene que ver nada con justificación, sino tiene que ver con las obras que nosotros hacemos después de ser salvos. Que en este capítulo le voy a hacer solamente referencia a esto para que ustedes entiendan algo. Porque, por ejemplo, en Santiago 2:15 al 19 dice, si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y a alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados, saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tienes obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees en Dios? Que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. O sea, sí que aquí hay un balance. Ahora nosotros sabemos que Abraham le creyó a Dios. Fue que él tuvo fe, tuvo esa confianza de que lo que Dios le había dicho, Dios lo iba a cumplir. Y entonces Abraham es llamado el padre de la fe. Entonces, cuando el apóstol Pablo empieza a hacer mención de esto, es para aclararle a los judíos, porque los judíos tenían esta confianza y esta seguridad de que ellos solamente con el mero hecho de ser judíos y con el mero hecho de ellos ser hijos de Abraham, ya ellos lo tenían todo. Y eran ellos, se ganaban los beneficios de Dios solamente por nacer y ser de la descendencia judía o ser hijo de Abraham. Pero nosotros entendemos que aquí el apóstol Pablo está diciendo, mira, que Abraham le creyó a Dios y le fue contada su fe por justicia. En otras palabras, que nosotros cuando mostramos fe en Dios, nosotros creemos
que Dios es quien puede sostenernos y quien nos puede ayudar. Ahora acordémonos esto, que el Señor habló bien claro con muchos de los judíos, con los fariseos y los escribas de aquella época, y el Señor les dijo: ustedes piensan que son hijos de Abraham, pero yo os digo que ustedes son unos hijos del diablo y la obra de vuestros padres queréis hacer. Porque si ustedes creyesen en Abraham, a mí me amaríais. En otras palabras, que Abraham le creyó al Señor, y él dice que Abraham miraba como hacia un futuro, hacia esta descendencia, y tenía fe en Dios, como lo fueron muchos de los demás profetas que creían en el Mesías y la venida del Mesías y todas estas cosas. Pero el judío, todo esto Dios lo hizo con Abraham. Luego, y Abraham, Dios le dio toda esta promesa antes de la ley. Por eso es que él no se va a la ley. O sea, no se va no habla de Moisés en este caso, sino que empieza a hablar de Abraham. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, que la fe estaba estipulada antes que la ley, antes que Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí, y que Dios sacara al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto. Se va a Abraham y menciona de Abraham. Acuérdense que Dios le da un hijo a Abraham llamado Isaac, y Abraham fue un hombre de fe tremendo, es llamado el padre de la fe. Abraham fue tremendo, porque cuando Dios le dijo: mira, ofrece a tu hijo Isaac, quiero que me ofrezca tu hijo Isaac en sacrificio, Abraham salió y iba a sacrificar a Isaac. Y que inclusive Abraham dijo: vamos, le dijo a Isaac: nosotros vamos a ir, vamos a adorar y volveremos. En otras palabras, que Abraham estaba seguro de que Dios iba a proveer un sustituto para el sacrificio. Isaac se fue con su padre y se ofreció a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, que aquí hay como una tipología también del sacrificio que hizo Jesucristo por nuestros pecados. Pues lo que debíamos de ser sacrificados éramos nosotros, y Jesucristo se puso como un sustituto para que nosotros no fuésemos crucificados. Y Él nos perdonó nuestro pecado por la fe que nosotros hemos puesto en su sacrificio. Por eso que en el ejemplo que presenta el apóstol Pablo aquí, en cuanto a Abraham, es un ejemplo perfecto para él hablar en cuanto al beneficio que ahora tienen los que no tienen el pacto de la circuncisión, porque nosotros no hemos recibido ningún pacto de la circuncisión. El pacto de la circuncisión Dios lo hizo con esa descendencia de los judíos, lo hizo con Abraham, que inclusive después de Abraham haber creído al Señor, entonces el Señor le dice: ahora circuncida a todo varón al 8º día que nace en tu casa, dentro de la familia, ¿no? Le da el pacto para que él le corte el prepucio de todo varón, al esclavo y a todos, ¿no? O sea, que esto fue un pacto que Dios hizo como confirmación. Pero ya Dios le había hablado a Abraham. Antes de él ser circuncidado, ya Dios tenía un pacto hecho con Abraham. La circuncisión vino a confirmar lo que ya Dios se había dicho. Por eso que cuando el apóstol Pablo se va a esto, es lo que está diciendo: tanto el gentil como el judío, ambos tienen parte en esta familia de la fe, porque ahora la justificación viene por la fe que nosotros ponemos en Cristo Jesús. Y la circuncisión no es hecha en la carne, sino que es hecha ahora, ¿dónde? En nuestro corazón. Bendecimos el nombre del Señor. Es un bello ejemplo lo que él pone cuando él habla de esta situación de Abraham. Dice: que pues diremos, que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. En otras palabras, bueno, tiene que gloriarse en el sentido, bueno, él creyó a Dios y se movilizó y mostró fe de lo que Dios estaba haciendo con él y de lo que Dios le iba a hacer. Pero él no tiene de qué gloriarse en cuanto a Dios, porque todo la gloria es de Dios. Dios es quien está haciendo todo esto. Dios fue quien lo llamó. Dios fue que lo guardó, lo protegió a través de toda su trayectoria, para luego Dios revelársele. Que inclusive la misma fe que tenemos nosotros para creer en Cristo Jesús es un dote de parte de Dios. Que el apóstol Pablo lo dice también en Efesios capítulo 2. Dice que pues diremos, si aún la fe que nosotros ponemos es un dote de parte de Dios. O sea, que aquí no hay de qué nosotros podemos gloriarnos. Porque de mi razonamiento, de mi intelecto,
Que mi intelecto, Isaías, que todas nuestras obras y todo lo que nosotros pensamos que podría tener valor, todo es como trapo de inmundicia delante de Dios. El mismo apóstol Pablo dice, todo lo estipulado por basura con tal de yo ganar a este Cristo y Cristo crucificado. Nosotros somos los que tendemos a veces como que a querer como, en cierta forma, lamentablemente, nos invade a nosotros el intelecto, por así decirlo, nuestro razonamiento. Y nosotros buscamos a veces como impresionar a las personas por nuestro conocimiento, por nuestro intelecto, pero ¿de qué tenemos nosotros para gloriarnos en nuestra sabiduría? Si todo esto es un dote de parte de Dios. La gloria es de Dios, no es del hombre ni tampoco de la mujer. La gloria es de Dios, de lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Por lo tanto, cuando nosotros estamos aún dentro de la adoración, dentro de la alabanza y todo lo que hacemos dentro de la iglesia, ningún dote es mayor que el otro, ningún hermano es mayor que el otro. Dios nos mira todo del mismo tamaño. Ahora, si sabemos, dice que la palabra de Dios dice el Señor, y el Señor habló con la samaritana y le dijo, mira, no es en este monte ni en el otro monte. Dios anda buscando adoradores que le adoren a Él ahora en espíritu y en verdad. Los samaritanos adoraban en el monte Geritzim, pero los judíos adoraban ¿en dónde? En Jerusalén. Y el Señor dijo, nosotros sabemos a quién adoramos. Pero ahora el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La religión, hermano, no salva a nadie. La religión no salva a nadie. Y tenemos que tener mucho cuidado porque se están levantando dentro de la misma iglesia, dentro del mismo cristianismo. Hay unas enseñanzas totalmente erróneas totalmente en su totalidad, en donde inclusive quieren como cuestionar lo que el Señor dijo, cuando el mismo Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. O, en otras palabras, como que nosotros nos valemos solamente de ese texto para excluir a las demás personas en cuanto al reino. No, nosotros no estamos excluyendo a nadie. Las personas se excluyen a sí mismas cuando ellas rechazan la entrada, rechazan el camino y rechazan la persona que vino a sacrificarse a sí mismo para proveernos a nosotros el camino y la salvación. Yo voy a hacerle caso a una mujer o a un hombre o cualquier profeta o persona que me venga a hablar a mí de una enseñanza que cuando tú lo ves a través de la Biblia no cuadra, en el sentido de que esta persona posiblemente esté hablando de otros caminos para ser salvo. No, yo no puedo aceptar tal enseñanza, ni tampoco le voy a brindar mi oído, porque el Señor mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. En otras palabras, hay otros caminos para nosotros encontrar el camino al cielo. No hay otro camino. Ya Él vino y trazó el camino. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es poner nuestra fe en Él y en lo que Él hizo. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, nosotros podemos razonar, podemos mostrar intelecto y sabiduría, pero el Señor nos dejó otro camino para que nosotros lleguemos al cielo y consigamos el perdón para nuestros pecados. Nosotros mismos no podemos cargar pagar el precio por nuestros propios pecados. No lo podemos pagar. Obviamente tenía que venir un cordero que era perfecto, sin mancha, y un cordero que había sido escogido de parte de Dios desde antes de la fundación del mundo para este propósito. Por eso es que cuando el apóstol Pablo empieza a hablar en este capítulo, nosotros lo vamos a ver a través del libro completo, el libro de Romanos. La palabra que más se usa es la palabra justificación y justicia. Justificación y justicia quiere decir que Él, siendo inocente, se hizo culpable a sí mismo. No otorgó a nosotros su justificación a través de su sangre para que nosotros ahora pudiésemos tener reconciliación para con Dios. La justicia divina de parte de Dios exigía esto, ¿no? Exigía que una persona o un cordero, no un carnero o una cabra, fuese crucificada para el perdón de los pecados. Hacía falta una sangre que fue ofrecida desde antes de la fundación del mundo, y este plan estaba establecido. Y el que venía a hacer esto era el Señor. Ahora, cuando el apóstol Pablo ahora está hablando de Abraham, la idea es que cuando Dios empieza a preparar todo esto, porque todo es un plan diseñado de parte de Dios. Este plan el plan de la salvación lo diseñó Dios.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos tenían esto diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y la idea era que cuando el Señor apareciese, el pueblo de Israel pudiese reconocer o conocer que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero ellos no lo pudieron reconocer. Y no lo aceptaron como el Mesías tampoco. Como nación no lo aceptaron. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora miren, Lucas, si me pueden escuchar, Lucas 23, 40 al 43. Escuchen esto. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, más que este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hablando de lo que dicen, entre comillas, el buen ladrón o el criminal que se arrepintió en la cruz y creyó en el Señor Jesucristo. ¿Cuáles obras hizo esta persona que estaba condenada con el Señor y estaba crucificada? Él no hizo ninguna obra. Mas sin embargo el Señor le dijo, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. O sea, sé que porque él creyó en quién, en nuestro Señor Jesucristo y en el sacrificio de la cruz. Él reconoció que Jesucristo era inocente, pero que el reino del Señor no era este mundo y que obviamente el Señor entraría en un reino y él quería entrar en ese reino juntamente con el Señor. Ahí no hubo ninguna clase de obra. Ahora hay muchas religiones que se basan en las obras para ellos ellos piensan que a través de sus obras ellos van a ganar puntos para con Dios o van a ganar cierta clase de mérito. Como la religión del Islam, aún la Iglesia Católica, los testigos de Jehová, casi la gran mayoría de las religiones hacen esto, que con las obras ellos piensan que van a entrar en el reino de los cielos y van a recibir cierta clase de méritos. Nosotros creemos en las obras. Pero las obras no son para justificación nuestra, para nosotros ser justificados y pensar que nosotros ahora vamos a tener algún beneficio para con Dios y nosotros así ganarnos el cielo. No, nosotros pensamos que las obras vienen después de nosotros creer en Cristo Jesús, como lo dice en Efesios capítulo 2:10. Porque por gracia soy salvo, no por obras para que nadie se gloríe. Y ya las obras el Señor las ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Estas van a ser obras de caridad, obras a favor del reino, para que el Señor sea glorificado a través de ellas. Por eso fue que Santiago dice, bueno, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, si nosotros no solamente vamos a creer y vamos a estar sin hacer nada para glorificar al Señor, no. Pues obviamente Abraham, cuando le creyó al Señor y tuvo esa confianza de que Dios le había hablado, él se movilizó. Él no se quedó en Ur de los Caldeos. Él dejó la casa de su parentela y se movilizó a la tierra que Dios le iba a mostrar a él. Él no estaba circuncidado. Abraham, porque era Abraham primero, y ya luego cuando Dios le da el pacto, ya Dios le cambia el nombre a Abraham, que será padre que su descendencia iba a ser como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Y Dios hizo este pacto con él y le confirmó el pacto con la circuncisión. Pero Dios le habló a él, ¿cuándo? Antes de él ser circuncidado. O sea, que ningún acto en la carne, nosotros podemos decir, que nos pueden ganar a nosotros algún beneficio para nuestra salvación, es la fe, es la confianza. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la Biblia, y lo vemos nosotros en el Nuevo Testamento, vemos ejemplos de personas que nosotros diríamos no tendrían parte ni suerte en cuanto a las bendiciones de Dios. Que fue, por ejemplo, en el caso del centurión, que el centurión le dijo al Señor, mira, mi siervo está enfermo, pero yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo será sanado. Esa es la misma fe. Entonces estamos creyendo en algo que no estamos viendo, pero lo hemos palpado con nuestra fe. Caminamos por fe, no por vista. Entonces Abraham fue un padre de la fe en ese sentido, porque Abraham no vio nada, pero creyó a la voz de Dios.
Y cuando Dios le dijo algo, él le creyó a Dios lo que Dios le había dicho. Cuando le dijo, sacrifica a Isaac, Abraham le creyó a Dios también. Y él le dijo al muchacho, mira, vamos a ir y vamos a retornar. Vamos a ir a adorar a Dios y vamos a retornar. O sea, se iba a sacrificar su propio hijo. Y ya cuando lo iba a sacrificar, el Señor le dijo, Abraham, sé que me has creído. Y Dios le contó su fe como justicia por el acto, porque él lo obró, iba a hacer esto creyéndole a Dios. Y dice que Dios le proveyó un cordero sustituto. ¿Se dan cuenta? Lo que debíamos de estar siendo crucificados por nuestros pecados y por nuestras imperfecciones, somos nosotros. Mas sin embargo el Señor se hizo culpable a sí mismo y él mismo pagó el precio por nuestros pecados. Lamentablemente hay muchas personas, hay muchos cristianos que se la pasan, pierden mucho tiempo acusando y señalando a las demás personas. ¿Pero qué es esto? Nosotros deberíamos mirarnos a nosotros mismos, de que nosotros también somos pecadores, No hay justo ni aun uno, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dijo el apóstol en esta misma carta. Ahora se dan cuenta que aquí nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos, en el sentido de que nosotros no hemos hecho nada por esto. Lo único que nosotros hemos puesto es nuestro pecado en la cruz del Calvario encima del Señor. Le hemos puesto nuestro pecado, nuestras iniquidades, y hemos puesto nuestra fe en que Él iba a llevar nuestro pecado, se iba a crucificar a sí mismo y su sangre nos iba a limpiar de todo pecado y de toda iniquidad. Y ahora nosotros estamos justificados. Dios nos declara ahora justos. Nosotros no somos justos en nosotros mismos, pero somos justos en el hecho de que ahora Dios nos ha impartido la justificación de Cristo. Y cuando Él nos ve a nosotros justos. ¿Se dan cuenta? Por eso que nosotros, hermano, podemos orarle a Dios en espíritu y podemos entrar al lugar santísimo. Esto es un hermoso privilegio, un privilegio que no lo tenían muchos. Lo tenemos nosotros hoy en día, porque ya el Señor logró esto por nosotros 2000 años atrás. Pero antes de la cruz del Calvario, habían personas que le habían creído a Dios y hablaban con Dios, y Dios le hablaba. Muchos de los profetas, Dios le hablaba, pero le habían creído a Dios. Y su fe también le era contada por justicia, creían a Dios. Esta fe que tenían muchos de estos profetas que entregaron sus vidas hasta la muerte. Y nosotros los vemos. Por ejemplo, en el caso también de José, que José le creyó a Dios. José le creyó a Dios. La fe es lo que mueve el corazón de Dios. Nosotros a veces pensamos que son nuestras lágrimas y nuestras emociones y todas estas cosas. Y creemos que nuestras lágrimas no caen en el suelo, que Dios las toma en un redomo espiritualmente, por así decirlo, y Dios presenta estas lágrimas, están delante del trono de Dios. Pero lo que mueve el corazón de Dios es la fe. Es la fe de nosotros. Mira, Señor, yo oré por esto, Señor, estoy esperando en ti. Ayúdame. Sigo creyendo que tú lo harás. Y hermanos, seguir creyendo en Él. Debemos de tener fe en Él. Y lo cierto, en este ejemplo que yo le presenté de este ladrón o criminal, ¿qué hizo él? Un pecador que fue crucificado. Ese sí merecía ser crucificado juntamente también con el otro. Pero más sin embargo, por cuanto él creyó en el Señor, en ese mismo acto el Señor lo justificó. ¿Se dan cuenta lo poderoso que es la fe cuando nosotros le creemos a Dios? O sea, nosotros a veces pensamos que vamos a ser como recibir como cierta clase de mérito por el conocimiento que tenemos o por las cosas que hacemos para Dios. Esto no nos justifica a nosotros, hermano. Lo que nos justifica a nosotros es la fe que nosotros tenemos en Él, por lo que Él hizo por nuestras vidas. Y no estoy diciendo por esto que no debemos de hacer obras. Claro, debemos hacer obras de caridad. Debemos de envolvernos en las cosas de Dios, porque esto es lo que muestra que nosotros somos personas de fe. Y lo hacemos para que el Señor se glorifique a través de nuestras vidas. Pero yo no puedo tener ninguna clase de levadura o ninguna clase de vanagloria por lo que yo hago, o pensar de que yo soy mejor de cualquier hermanito que posiblemente no esté ocupado en ciertas cosas.
¿Se dan cuenta? Es por eso que nosotros debemos darle la gracia al Señor, porque Él lo hizo por nuestras vidas. Por eso que cuando Él empieza en el capítulo, Él dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es quien lo ha hecho todo. Dios lo hizo por él, Dios lo creó, Dios le dio la orden, Dios hizo todo. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Pero al que obra, ahora le dice él, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Saben por qué? Porque el que obra y piensa que se va a ganar el cielo o mérito para con Dios por las obras que está haciendo, entonces tú nunca vas a dar la talla. Tú no vas a tener suficiente plata acumulada o no va a ser suficientemente las obras que tú hagas para poder ganarte el beneficio de la redención, el beneficio del cielo. No importa cuántas obras yo haga o no importa cuánto dinero yo pueda pagar. Miren, hermano, por eso es tan importante. Porque el Señor habla en una forma que nosotros debemos de entender estas cosas. Por ejemplo, en el caso del rico, cuando el Señor le dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja en que un rico entre en el reino de los cielos. Él no dijo que los ricos no podían entrar en el reino de los cielos. Él solamente dijo esto porque el rico casi siempre podría poner su confianza en la pertenencia que tiene o en su riqueza. Pero hay muchas personas ricas que entraron en el cielo. Abraham era una persona pobre. Jacob no era pobre tampoco. Y cuando empezamos a mirar un sinnúmero de personas, David no era pobre. Salomón no era pobre. Y estamos viendo muchas personas que obviamente que también fueron imperfectas y cometieron infracciones. Pero con todas las cosas que ellos tenían y su pertenencia, ¿eso le pudo haber agregado a ellos algo, algún beneficio para la salvación? No. Pero dice el Señor que, bueno, es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Porque el rico, lamentablemente, si el rico pone su confianza en lo que él ha logrado o la herencia que él tiene y piensa que va a ganar el reino de los cielos con eso, nunca podrá acumular suficiente riqueza para pagar el precio de la salvación. ¿Se dan cuenta el beneficio que tenemos nosotros, hermanos? Nosotros tenemos el gran beneficio de que el Señor pagó con su sangre. Ahora, cuando usted lo mira también desde el otro punto de vista, en cuanto al valor de la salvación, no deje que nadie le haga pensar que usted no tiene valor para con Dios o como individuo, que usted no vale nada. Porque esa es la voz del mismo diablo hablándole a usted. Nosotros valemos mucho para Dios, porque de lo contrario el Señor no hubiese pagado el precio por nuestra redención con la sangre de su mismo Hijo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que nosotros tenemos que escuchar a la voz que viene del Espíritu. La voz que habla del Espíritu Santo habla conforme a la Sagrada Escritura. Y no es para condenarnos. Dice el Señor, las personas son condenadas cuando no creen en el Hijo de Dios. Ahora, si nosotros creemos en Él, nosotros no vamos a ser condenados. Si creemos en Él y hemos aceptado su sangre, hermano, nosotros no tenemos la de perder, sino más bien que la de ganar. Bendecimos el nombre del Señor. Miren. Ok, Juan 6, 27 al 33. Dice el Señor, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará para que porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque del pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Hablando de Él mismo, porque Él es el pan que descendió del cielo. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuáles son las obras que podemos nosotros hacer para ganar esto, para ganar el cielo, para ganar, estar en el reino de Dios? Y el Señor le dijo, que creáis aquel a quien Dios ha enviado. ¿Se dan cuenta? Ahora dice el apóstol Pablo que el que obra
Dice el que obra, más el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Perfecto ejemplo que le hablé del centurión. Su fe le fue contada por justicia. Porque él dijo, mira, solamente di la palabra y mi siervo será sanado. El Señor le dijo, no he encontrado una fe ni aún en el pueblo de Israel. La mujer sirofenicia, a la cual el Señor le dijo, mira, que ella dijo, mi hija está atormentada por un demonio. Para que el Señor fuese y orase por ella. Y el Señor le dijo, yo he venido a las ovejas de Israel, yo no puedo ir a los perrillos. Pero ¿sabe lo que dijo ella? Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de las mesas de sus señores. Y el Señor fue maravillado por esa fe. ¿Se dan cuenta? Hubieron personas que movieron el corazón de Dios a tal magnitud que esa fe que ellos tenían era contada por ti, pues estaban creyendo lo que muchos no habían creído, como lo fue el centurión y lo fue esta mujer sirofenicia. Y lo vemos como ejemplo en medio de muchos de los samaritanos y los gentiles, los pecadores. ¿Se dan cuenta? Y el pueblo de Israel, a cambio, en vez de creer que Jesucristo era el Hijo de Dios, ellos se gloriaban más bien en su descendencia étnica. Nosotros somos hijos de Abraham y por herencia ya nosotros tenemos prácticamente, por así decirlo, decían ellos, tenemos el cielo ganado. Y ellos no podían pensar que un carpintero, hijo de María, ¿ok? Una familia, podríamos decir, sí, humilde, pero que no podríamos decir tampoco que era una familia como pobre, porque José era carpintero. O sea, que vivían para subsistir, estaban más o menos cómodos. Pero ellos no podían creer que este carpintero ahora es el Hijo de Dios. A ellos les fue muy difícil aceptar esto, porque no solamente eso, sino que acuérdense de esto, hermano, que de María se sabe que entre ellos José había algo raro, porque ella aparece luego embarazada, y yo le decían al Señor que tú eres un hijo como bastardo, porque no se sabe quién es tu padre. Pero por la gracia del Señor, José lo tomó en su regazo y dijo, no, este es mi hijo. Porque Dios tuvo que ministrarle a José para que él le aceptase, porque lo que vendría de María era ¿quién? Era el Mesías. Y José le creyó a Dios, Dios le tuvo que ministrar. ¿Se dan cuenta? O sea, que nosotros, hermanos, no podemos tener como esta vanagloria que a veces nosotros nos puede inundar en nuestro corazón, y de nosotros pensar en nosotros mismos más de lo que nosotros somos. Nosotros somos, por la gracia de Dios, hijos de Dios, sí. Y estos son los hijos de Dios, los que hacen la voluntad de Dios, los que siguen la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Esto no es cuestión de que mis padres fueron católicos, no, que mis padres son de esta religión. Y la gente a veces se gloria más de que pertenecen a una religión de que hacer la voluntad. Pero antes que todas las religiones, antes que todas estas religiones de estos últimos tiempos, antes de todos estos profetas, que hay más profetas que otra cosa, estaba la palabra de Dios dicha, de personas que le creyeron a la palabra que Dios había dicho, como lo fue Abraham, como lo fue Moisés, como lo fue José, como lo fue David, como lo fue Salomón, como lo fue Isaías y todos los profetas mayores, menores. ¿Se dan cuenta? Es de creer la palabra del Señor, hermano. Creer lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios va a hacer en medio de nosotros y ya lo que Dios está haciendo. ¿Se dan cuenta? Es la palabra de Dios, hermano. Cuando nosotros ponemos disposición y nosotros estamos estudiando la clase, debemos pasar tiempo en ese capítulo y estudiar el capítulo y a ver, no solamente leemos Romanos, no vamos a ver lo que Dios estaba haciendo con Abraham, porque esta es la palabra. Si él está el ejemplo de Abraham, entonces debemos de ir a Abraham, a Génesis, a ver qué es lo que Dios estaba haciendo con Abraham. Y sabemos que Abraham también tenía sus cositas raras, porque cuando hubo hambre y estaba en Egipto, el rey Abimelech creo que le dijo que no, que Sara era su hermana. Claro, era media hermana, pero no le dijo la verdad. Y Dios le envió iba a matar a Abimelech y a toda su descendencia, a todo el mundo allí. Por la media mentira, porque media mentira es una mentira. Pero Dios lo perdonó a él y retornó a Sara, a su marido, que era Abraham. Pero Abraham, nosotros vemos que también tenía sus imperfecciones. Así que nosotros, hermano,
A veces nosotros nos concentramos más en nuestras imperfecciones y en lo que otras personas dicen de nosotros que lo que dice Dios de nosotros. Nosotros tenemos que, cuando el diablo nos susurra al oído, te odio. Y a veces uno está orando, y lo digo como ejemplo, porque uno empieza a orar, y yo estoy orando en intercesión, estoy buscando el rostro del Señor, y yo le escucho esta voz que me dice, te odio, tú estás orando en la presencia. El diablo, hermano, el diablo debe de odiarnos a nosotros. Si el diablo nos ama, hay algo raro. ¿Se dan cuenta? Pero si el diablo susurra, te odio porque tú estás orando, porque tú estás haciendo, gloria a Dios, te reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret, yo amo a Jesucristo por su sangre. Su sangre me ha redimido y me da el privilegio de yo poder entrar al lugar santísimo. Nosotros vemos que hubo muchas personas, y entonces cuando voy a hablar del capítulo, miren lo que dice el capítulo. Ok. Dice el versículo 5, versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Está hablando de David. Nosotros sabemos las imperfecciones que cometió David, los pecados, y se cometió en homicida también. Ahora él está hablando de David, mas sin embargo Dios perdonó a David, lo perdonó. Y dice, bienaventurado aquel cuyos pecados son perdonados y cubiertos sus pecados. Y cuando hablamos de bienaventurado, es una persona que es como tres veces bendecida, o doblemente bendecida, una persona que es bienaventurada. Nosotros somos bienaventurados porque nosotros no merecemos esta gracia de parte de Dios. Esto es lo que se llama gracia. Y dentro de dentro de estos caminos, ¿no? Cuando se hablaba de gracia, charis, esa gracia, se le podía otorgar más bien, podríamos decir, a personas que eran como amigos de uno. Y no podía hablarle a ellos como esa gracia. Pero cuando aparece el Nuevo Testamento y aparece Cristo, ahora esta gracia, el Señor se la da a sus enemigos. Porque miren esto, esta gracia no estaba supuesta a ser dada a personas que eran enemigas de Él. Podemos decir, por así decirlo, enemigo. Él fue crucificado, los romanos le entregaron, los judíos le entregaron a muerte, los romanos lo crucificaron, más sin embargo Él dijo, Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Se dan cuenta? Y lo estaban crucificando. Pero cuando el Señor va a la profundidad del hecho, de las cosas que ellos están haciendo, ellos en realidad no sabían que estaban crucificando al Hijo de Dios. Y no solamente eso, sino que fue un propósito del mismo Dios, que ellos mismos tenían que crucificarlo. Entonces el Señor dice, Padre, perdónanos, porque ellos no saben lo que hacen. Ellos no sabían que estaban crucificando al Hijo de Dios. Hasta que el centurión dijo, cuando vio todas las cosas que estaban aconteciendo en medio de la crucifixión, que hubo un terremoto, se rompe la tierra, se rompe el velo del templo, mientras ellos estaban celebrando, haciendo el sacrificio del Cordero Pascual, se raja el velo del templo de arriba abajo. Y hay unas tinieblas que cubren la tierra y todo el mundo va en tiniebla, y esto es terrible. Porque se está logrando algo que había sido estipulado desde antes de la fundación del mundo, y en el tiempo perfecto del Dios eterno, Él está siendo crucificado. Hubo algo que Él hizo ahí. No solamente fue el perdón de nuestros pecados, sino que Él estaba satisfaciendo la ira que Dios tiene en contra del pecado. Y que reconocemos, esto es lo que se llama expiación. Entonces Dios todavía tiene ira por el pecado, pero hay algo que Él mismo hizo, que Él no puede ahora, hasta este momento, Él se somete a esto, porque está la sangre de Cristo fluyendo para el perdón de los pecados. Dice la Biblia, busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Va a haber un tiempo en donde no vamos a tener disponible, podríamos decirlo, esta gracia y este perdón, así como que lo tenemos hoy en día. Tenemos esta gracia que está fluyendo para el perdón de nuestros pecados. Pero va a haber un tiempo en donde, mira, ya Dios va a decir, mira, enough is enough. ¿Se dan cuenta? Y es que nosotros tenemos este gran beneficio. Pero si nosotros, hermanos, nos sentimos como tan orgullosos de que pertenecemos a cierta religión, y no importa lo que tú me digas, yo soy de esta religión, entonces tú estás equivocada. Gravemente estás en error. Porque ¿qué vino primero?
la palabra de Dios o la religión. No, fue la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es lo que dicta lo que la religión debe de hacer, lo que la iglesia debe de hacer. La iglesia no puede tener la palabra de Dios encadenada y nosotros vamos a hacer lo que nos dé la gana. O sea, tenemos gracia de parte de Dios y nosotros tenemos que fluir con temor de Dios, hacer lo que hacemos para que las almas sean edificadas y el pueblo de Dios reciba bendición a través de lo que nosotros hacemos. Pero, hermanos, nosotros debemos entender esto. Este capítulo es poderoso. Y este capítulo, la primera vez que yo presenté una predicación por la gracia del Señor fue en este capítulo. Después de haberme graduado en el Instituto de la Asamblea de Dios en el tercer año. Este fue el mensaje que yo lancé, hablando sobre Abraham. Pero, hermanos, miren, aquí hay algo poderoso. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o para lo de la incircuncisión? Oye, el conocimiento que el apóstol Pablo presenta aquí es tremendo. Y debemos de entender esto. Que el conocimiento de él tenía conocimiento, pues obviamente él estudió a los pies de Gamaliel. Pero ahora el conocimiento de él está fluyendo a través de la gracia y el dote del Espíritu Santo. Ahora es diferente. Porque ahora él sabe que lo de la incircuncisión también son descendientes de Abraham. Porque ahora no es solamente, bueno, y el de la circuncisión, los judíos pensaban que solamente porque somos circuncidados ya nosotros tenemos el reino ganado. No, porque el incircunciso y el gentil estaba creyéndole que Jesucristo era el Mesías y estaban recibiendo por fe. En sus corazones estaban siendo circuncidados y le creyeron al Señor. Se derramó el Espíritu Santo de Dios en medio de ellos en una forma poderosa. Pero ahora luego ellos querían volver a circuncidarlo. ¿Qué es esto? Por eso que nosotros cuando estudiamos el libro de los Hechos, lo vemos en el capítulo 15, cuando está ahí el concilio, que ellos dijeron, no, ya nosotros, el gentil no debe circuncidarse para ser salvo, porque nosotros hemos visto, y el apóstol Pedro habló de esto, hemos visto lo que Dios ha hecho en medio de los gentiles, cómo se derramó en la casa de Cornelio el Espíritu Santo, y ellos hablaron en lengua y recibieron la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros vamos a tentar a Dios ahora? ¿Cómo nosotros ahora vamos a decir que somos más grandes que el Espíritu Santo y ahora vamos a circuncidarlo para que ellos sean salvos? ¿Se dan cuenta? O sea, no vamos a volver atrás. Estamos ahora después de la cruz. Creemos en la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis al Apocalipsis, es palabra de Dios. El Génesis mismo habla del protoevangelio. Cuando la simiente iba a nacer, la simiente del Mesías. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Génesis 3:15. El protoevangelio. Ya se estaba viendo que iba a venir uno que no iba a ser como Adán, que Adán cayó y fue un flojo. Dios le dio el mandato a Adán y Adán cayó. Y cayó la humanidad completa con él. Pero ahora viene Jesucristo a redimir, a comprar, a volver a comprar lo que ya le pertenecía a él desde antes de la fundación del mundo. Hermano, cuando usted lee la Biblia y usted se da cuenta que usted es un hijo de Dios y usted ha creído por fe, posiblemente esté pasando por luchas y por pruebas, pero reconozca esto, que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cómo nosotros hemos escuchado la voz de Dios? No solamente porque alguien está leyendo la Biblia, escuchamos la palabra de Dios. Y creemos la palabra de Dios y creemos en Cristo como el Hijo de Dios. Pero hemos escuchado su voz. En algún momento, a través de la historia, en algún momento, desde antes de la fundación del mundo, cuando salimos de la presencia del mismo Eterno, éramos espíritu. Dios impartió al hombre, lo creó y sopló de su espíritu. Cuando Dios sopla en nuestra vida, entonces Dios despierta lo que nosotros ya Él puso. ¿Se dan cuenta? Hay una gran seguridad, hermano, de nosotros tener comunión con Dios. Cuando nosotros no tenemos comunión con Él, es porque nosotros no hay que perseverar, hay que persistir. Porque a veces ofendemos a Dios y a veces estamos con unas luchas y el enemigo tiende como a tratar de ganar territorio, a desanimarnos, a ponernos cansados para que nosotros no oremos y no busquemos la presencia de Dios. Pero nosotros somos, hermanos, bienaventurados porque le hemos creído a Él. Amén. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la circuncisión. Y obviamente Dios le dio la señal de la circuncisión como un sello
de que él estaba justificado, su fe fue justificada para con Dios. Amén. Así que Dios me le bendiga, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te damos las gracias, pues nuevamente hemos podido compartir, Señor, el alimento sagrado a través de este medio. Glorifícate, Señor, en medio de mis hermanas allá en Nueva York, Señor, y glorifícate en medio del servicio. Señor, en este día especial, el Día de las Madres, Señor, que una doble porción de tu Espíritu caiga sobre cada una de ellas, las que están presentes y las que están ausentes. Te queremos a ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.